aquí en esta Cámara de Diputados a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Agradecemos que hayan decidido junto con la Comisión de Reforma Electoral llevar a cabo estos trabajos aquí. Saludo con afecto, con respeto a la secretaria de Gobernación, que es parte de esta comisión, y saludo también, le doy la bienvenida al presidente. El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es el compañero Pablo Gómez, que tiene una larga experiencia en el Poder Legislativo, pero también en esta materia de la reforma electoral. También saludo a la titular de la Consejería Jurídica, Ernestina Godoy, por acompañarnos esta mañana en esta comisión para la reforma electoral. Sin duda, lo que aquí se exprese, lo que aquí se comente por diputados y diputadas será muy importante. Yo deseo suerte. Ahora le comentaba a la secretaria de Gobernación, tenemos Junta de Coordinación Política a las 12 del día. Todos los lunes tenemos para revisar la agenda del martes y miércoles, pero estaremos atentos a los trabajos que se desarrollen. Aquí están diputados de todos los grupos parlamentarios y seguramente ellos expresarán lo que convenga y lo que ellos crean conveniente. Está el vicepresidente de la mesa directiva, el compañero Sergio Gutiérrez Luna, que estará en nuestra representación, y diputados y diputadas que conforman e integran esta comisión electoral. De nueva cuenta, bienvenido, y dejo conducir a Víctor Hugo Lobo, que es el presidente de esta comisión para la reforma política electoral. Que sea para bien del país, de la patria, y estaremos atentos a los resultados de esta audiencia que se celebra aquí en la sede del Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados. Bienvenidos, buenas tardes. Vemos eso, una foto de pie. Acérquense, acérquense. Sergio, por favor, tú eres maestro. No sé si quiera. Gracias a todas y todos ustedes. Damos inicio a esta reunión de trabajo. Hemos puesto a su respetable consideración como un ejercicio, licenciado presidente, un mensaje inicial por nuestra parte de lo que hemos venido desarrollando, realizando. Enseguida, por supuesto, lo más importante es escuchar un par de intervenciones por parte de la Comisión Presidencial, quienes nos estarán platicando seguramente parte de lo que han venido recabando a lo largo del país y el sentir de lo que se ha venido planteando. Enseguida yo les pediría, como primer parte,
que hiciéramos una intervención inicial por cada uno de los compañeros representantes de cada grupo parlamentario para fijar un primer planteamiento. Daríamos uso de la voz a una respuesta, a un planteamiento y enseguida estaríamos dando alguna respuesta a alguno de los planteamientos. Si les parece bien y de manera muy sucinta, pues simplemente dar la más cordial bienvenida a este esfuerzo trascendente, fundamental en la vida pública y democrática de nuestra nación. Entendemos en este tramo de responsabilidades, de atribuciones y facultades y división de poderes que tocará en gran medida a este Congreso recibir la propuesta presidencial. Reconocemos que ha sido el titular del Ejecutivo, la doctora Sheinbaum, quien ha participado de manera intensa en presentación de propuestas. Sabemos que viene un planteamiento que se viene realizando por parte de esta comisión. Estaremos, por supuesto, compartiendo con todos ustedes parte de los trabajos que hemos venido alcanzando al seno de esta comisión. Y bueno, sirva este ejercicio como un arranque de esas tareas que no solamente se empiecen a dar una vez que hayamos recibido una iniciativa, sino finalmente todos los documentos de trabajo y todas las reuniones, foros, seminarios y asambleas que tenemos programadas y que estaremos realizando, sin duda contribuirán y sin duda estarán abonando en gran medida a este esfuerzo conjunto que de igual manera realiza esta comisión. Pues a todos ustedes bienvenidos, y no quisiera yo extenderme en un mensaje inicial, sino ceder el uso de la voz para que haga una intervención inicial el presidente de la Comisión Presidencial, el licenciado Pablo Gómez Álvarez. Adelante, licenciado, si es tan amable. Muchas gracias, diputado Lobo. Diputadas, diputados, miembros de la Comisión de Reforma Electoral de la Cámara. La Presidenta de la República, como ustedes saben, Claudia Sheinbaum, mediante la facultad que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública, decidió integrar una comisión presidencial con el único propósito de preparar, a través del análisis y el estudio y la recepción de opiniones, un anteproyecto de iniciativa. Después de una elección como la que tuvimos, que es en muchos aspectos memorable y que nos demostró que es posible contar con un sistema electoral cada vez mejor y cada vez más alineado a la exigencia popular de sufragio efectivo, que es la vieja consigna democrática de México a través de su historia. Los cambios que implicaron esta elección son cambios políticos muy fuertes para cualquier país, pero al mismo tiempo que hay que estar a la altura de esos cambios, tenemos que estar a la altura de una ciudadanía que hizo posible esos cambios. Hoy tenemos una ciudadanía diferente. Ha habido una elevación de la conciencia política y una convicción de que a través del voto se pueden impulsar los cambios que la mayoría decida. Hemos retomado la confianza en la mayoría y en la conformación de la mayoría. Hoy tenemos una fuerza política mayoritaria después de muchos años sin ella en el país. Y esa es una decisión que ha tomado el pueblo. Entonces, la presidenta no pretende sustituir ninguna función, naturalmente, del Congreso, sino responder a estas modificaciones que se hicieron
de tipo político en el año 24, que nos obligan a todos a cambiar. Si el que no entiende el mensaje, pues se quedará atrás. Pero hay un mensaje popular. Tenemos que revisar las estructuras de participación política, las libertades que tenemos que desarrollar, los procedimientos que tienen que ser más abiertos, los ajustes o modificaciones que tenemos que hacer a las formas de agrupación y de acción de los agrupados, de la ciudadanía agrupada, y su deslinde de otro tipo de agrupaciones para otros propósitos. Tenemos que revisar el sistema de partidos, tenemos que revisar los derechos al voto pasivo de todos, no solamente de quienes se organizan permanentemente en partidos. Y finalmente tenemos que revisar el sistema de representación popular, porque es un sistema que se hizo hace ya muchos años. Entonces, por primera vez en la larga historia de reformas electorales que ha habido en nuestro país, el Ejecutivo Federal, la presidenta Sheinbaum, convoca a una discusión abierta. No va a ser como lo hicimos antes, una discusión entre los directamente involucrados. No estamos reconociendo que la política sea una profesión monopólica, ¿no? Estamos abiertos a la discusión. La política es la materia de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tomar la palabra. Entonces, bueno, hemos venido haciendo cosas que no se habían hecho, obviamente, porque estamos hablando de cosas distintas, como hacer audiencias, la gente se inscribe sin necesidad de mandar a decir qué va a decir, o cómo se va a pronunciar. No, nadie le pregunta qué va a decir. No pedimos títulos ni recomendaciones, ni referencias. Lo mismo para las personas que están entrando al micrositio. Entran al micrositio, pueden decir lo que quieran. La única recomendación es evitar el lenguaje soez, pero eso es una cuestión de cultura. No se va a perseguir a nadie tampoco, por eso. Porque las grandes preocupaciones de la presidenta al convocar al conformar esta comisión, es poner énfasis en el desarrollo de la libertad política de todos y todas, y que nadie pueda ser perseguido por exponer sus opiniones en el marco de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política vigente. Al contrario, fortalecer los mecanismos que garanticen eso. Entonces, bueno, este ejercicio, que es completamente abierto, donde habrá también debates, nos están dando una cantidad de conocimientos, sobre todo argumentales. Estamos oyendo
muchos argumentos alrededor de posibles modificaciones de nuestro sistema electoral. Y esos argumentos la Comisión va a tener que analizarlos con mucha seriedad y responsabilidad. No tenemos un proyecto, no tenemos ni siquiera un proyecto en ciernes. Cada uno de nosotros, los integrantes de la Comisión, como ocurre en el Congreso, como ocurre en otros ámbitos, tiene su forma de criticar el sistema electoral y de proponer cambios. Haremos también encuestas de opinión, donde se puedan expresar no solamente críticas, sino también ideas de cambio. Y vamos a trabajar en eso hasta el mes de enero. Después empezará, todo quedará en manos del Congreso. Y después del Congreso, si la reforma es constitucional, como probablemente tendrá que ser, la iniciativa me refiero, pues vendrán los estados, que tendrán que pronunciarse también para poder convertir las reformas que haya que hacer en parte de la Carta Fundamental del país. Así que esta es la ruta en la que se optó. A nadie se segrega, nadie está impedido de participar, a nadie se le pide que no participe, nada. Toda es una apertura que yo creo que es inédita y que pues hay que sacarle el mayor provecho posible y también la mayor enseñanza posible en un ejercicio de participación ciudadana. Bueno, cualquier cosa que nos quieran preguntar, trataríamos de responder. Cualquier cosa que pudieran criticarnos, también lo vamos a apuntar y lo vamos a tomar muy en cuenta, porque tenemos una actitud muy autocrítica. Eso es algo que pues, en la lucha política jamás hay que perder. Gracias. Muchísimas gracias al licenciado Pablo Gómez por su mensaje inicial de explicación, el razonamiento del origen de esta y las tareas que han venido desempeñando desde esta comisión presidencial. Quisiéramos también escuchar y le pediríamos igualmente ampliando estas experiencias a la licenciada Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Gracias, licenciada Ernestina, tiene el uso de la voz, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Y muchas gracias a nuestro presidente Pablo Gómez por haber armado este encuentro que me parece muy importante. Les agradezco muchísimo a todos los diputados, a las diputadas. Me siento siempre como en casa cuando vengo a la Cámara de Diputados, entendiendo el trabajo tan valioso que ustedes hacen. Por eso es vital esta reunión. Ya veremos cómo nos vamos conectando más, porque, como ha dicho el presidente Pablo Gómez, estamos en la consulta, ¿no? En la consulta en todo el país. Estamos en cada uno de nosotros, va a determinados estados y escuchamos en este ejercicio democrático que es las audiencias públicas, en la que hemos tenido oportunidad de escuchar a ciudadanos de a pie y hemos tenido oportunidad de empezar a escuchar a especialistas, a los integrantes de los OPLES, a los integrantes de los tribunales locales, a académicos, a jóvenes, a estudiantes, y de eso se trata. Ustedes son, justo esta comisión será la que en un primer momento tendrá que analizar la iniciativa que estará enviando la presidenta, que esperemos que ser lo suficientemente fuertes todos como para que esta iniciativa lleve
todo lo que estamos oyendo en todo el país. Ahí están los temas, son el piso de lo que pensamos que puede ser la reforma electoral. No es exhaustivo, pero ahí está los grandes temas para que ustedes también, que son las legisladoras y los legisladores de todas las fuerzas políticas que tenemos en el país, puedan tener la información y puedan tener una opinión y puedan tener una gran participación, incluso antes de que se lleve la iniciativa. Ya les tocará a ustedes, a fin de cuentas ustedes son los que tendrán la última palabra junto con el Pleno, pero pues sepan que estamos nosotros, esta comisión, comandada por un especialista en el tema, un especialista histórico que no le platican, él lo vivió. Así que muchísimas gracias por recibirnos y estamos listas y listos para escucharles. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ernestina Godoy Ramos. Gracias por su mensaje. Y como formato tenemos el mecanismo de cómo se estila los diferentes grupos parlamentarios, y daríamos un uso de la voz en primer término al diputado Agüed de Movimiento Ciudadano para que nos hiciera a favor de un mensaje en esta mesa de trabajo. Por favor, diputado Agüed, si es tan amable. Gracias, presidente. Víctor Hugo Lobo, vicepresidente Sergio Gutiérrez Luna. Bienvenidos, licenciado Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la maestra Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, licenciada Ernestina Godoy, consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal. Desde Movimiento Ciudadano el día de hoy pues queremos plantear que cualquier reforma electoral que se plantee debe buscar propiciar una mayor representación política, una mayor equidad en las contiendas, una mayor inclusión y una mayor participación. Sobre todo, debe fortalecer las garantías del proceso democrático, la garantía de equidad, la garantía de una competencia justa, la garantía de legalidad y la garantía de certidumbre democrática. Desde luego que este encuentro de carácter institucional entre la Comisión de Reforma Político-Electoral de esta Cámara de Diputados y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral tiene el mérito de abrir este espacio de comunicación y diálogo, aunque pues al no haber todavía una iniciativa formal presentada, pues lo que podemos plantear el día de hoy pues son aspectos generales. Y como ya lo han comentado quienes me antecedieron en la palabra, pues será este Poder Legislativo en un clima de pluralidad política partidista la que tenga pues la última palabra sobre la reforma electoral que eventualmente pueda aprobarse. Anticipo que Movimiento Ciudadano, desde luego en este debate como en todos, será una fuerza política propositiva que defenderá una visión alternativa tanto en la forma como en el fondo de la reforma electoral. En la forma, porque las últimas reformas electorales, aunque a veces se olvide, pero es la realidad, pues se han confeccionado, se han redactado al interior de las cúpulas de la partidocracia en su momento. Y no avalaremos que en este caso se redacte, se elabore en una cúpula de origen presidencial. Y en el fondo, porque haremos propuestas integrales orientadas a defender, como ya decía, la pluralidad política, la participación ciudadana y un modelo electoral de piso parejo en las contiendas. Y en este sentido hay 10 exigencias, 10 planteamientos, o diría yo convicciones, que desde Movimiento Ciudadano plantearemos y desde las cuales partiremos en la discusión de una eventual reforma electoral. Primero, esta debe reconocer y fortalecer el pluralismo político con un piso parejo de certidumbre democrática, sin generar concentración de poder ni trampas en las reglas del juego que beneficien a un solo jugador. Segundo, debe asegurar que el voto de la ciudadanía se refleje fielmente en la integración de los órganos legislativos y erradicar cualquier tipo de sub- o sobrerepresentación de los partidos que propicie después la creación de mayorías artificiales. Tercero, debe salvaguardar la autonomía y el carácter colegiado de la autoridad electoral y fortalecer el servicio profesional electoral, pero también diseñando un margen de actuación que no permita la discrecionalidad
porque gran parte de la responsabilidad en la distorsión de la representación política actual en los órganos legislativos proviene de esas prácticas discrecionales. Cuarto, debe fortalecer el sistema de partidos para que estos tengan una vida interna responsable y democrática, incluyente y transparente. Quinto, debe promover más debates y discusión pública entre partidos y candidaturas y poner atención en el combate a la desinformación, la difusión de información no verificada, noticias falsas y propaganda gubernamental disfrazada. 6. Debe establecer mecanismos de financiamiento público equitativos, justos y equilibrados, donde sí, las elecciones cuesten menos, pero existan garantías reales de una competencia justa, con certidumbre y con certeza para todos los contendientes. Séptimo, debe garantizar una mayor inclusión en la representación política de acciones afirmativas efectivas y legisladas claramente por el Congreso de la Unión para personas con discapacidad, personas indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, jóvenes y especialmente migrantes, quienes en Estados Unidos representan ya con creces lo que sería el tamaño de una circunscripción electoral en nuestro país. Octavo, debe contener cualquier intromisión del poder gubernamental en los procesos electorales, erradicando el uso faccioso e ilegal de programas sociales, recursos públicos, ya sean financieros o humanos. Noveno, debe poner una atención especial en el creciente problema del dinero sucio en las campañas electorales y especialmente evitar la infiltración de la delincuencia organizada en nuestra política electoral. Y décimo, debe ser una reforma electoral que propicie una mayor participación ciudadana, con especial énfasis en la participación de las y los jóvenes mexicanos y abrir las puertas, analizar, evaluarlo, sin prejuicios, sin recelos y sin exclusiones, el voto de las y los jóvenes mexicanos a partir de los 16 años. Movimiento Ciudadano, concluyo, es una fuerza política nacional que ha asumido, que asume con responsabilidad su papel en el momento político actual de la nación y que entiende el papel crucial que tendrá en una perspectiva de futuro para construir una alternativa para México en el futuro. Por eso, no estaremos pasivos en esta discusión, estaremos listos para el diálogo democrático, el día de hoy, aquí en este espacio de diálogo institucional parlamentario, para la construcción de acuerdos en pluralidad y para que cualquier reforma se traduzca, como ya decía, en más democracia, más inclusión y más participación. Muchas gracias, presidente. Muy amable, diputado Pablo Vázquez Agüed, por esta precisión, por este mensaje político claro y puntual. Y daríamos paso a la siguiente intervención. En ese orden, le pediríamos, por favor, a la Berenice Luna Ayala, si fuera tan gentil, diputada Berenice, de darnos un mensaje, una palabra, un posicionamiento del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Adelante, diputada Berenice. Muchas gracias, presidente. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, saludo con el respeto que me merecen los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, a la secretaria de Gobernación también. Efectivamente, la Cámara de Diputados es el espacio idóneo para la discusión de cualquier tema que de reforma a materia legal se trate. Es aquí donde se ve reflejada la pluralidad de las y los mexicanos. Y escuché con mucha atención la participación de los integrantes de la comisión. Festejo y hago votos porque realmente sea una reforma en la que se oigan todas las voces. Por eso lo digo con absoluto respeto. Lamento profundamente que a esta primera reunión de trabajo no se haya invitado a todos los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política, así como a la representación formal de la Cámara de Diputados, es decir, a la presidenta diputada Kenia López Rabadán y a las vicepresidencias de todos los partidos, porque justamente la legitimidad institucional no se fabrica con discursos, sino con procedimientos. Acción Nacional nunca va
a dejar de debatir, no vamos a renunciar a nuestro derecho de ser la voz de miles y miles de mexicanos que tienen otra visión de la conducción del país y no le vamos a rehusar a ningún tipo de debate. Pero una reforma electoral implica fortalecer el andamiaje democrático. Y fortalecer el andamiaje democrático, por supuesto que implica el respeto del voto libre de las y los ciudadanos. Por eso nosotros ponemos como primer tema de discusión reglamentar la sobrerepresentación. No podemos volver a permitir que con un 54% de los votos haya un 74% de representación en la Cámara de Diputados de una sola fuerza política. No podemos volver a permitir que donde intervenga el crimen organizado no sea motivo de nulidad de una elección, porque no puede haber democracia donde hay miedo. No puede haber libertad donde hay pistolas de por medio. Por eso son los temas que ponemos como eje central de la discusión desde el Partido Acción Nacional. También el PAN defenderá siempre la integridad de las instituciones, la independencia del Congreso y el derecho de los ciudadanos a tener reglas electorales justas, producto de consensos y no de caprichos. Yo les pediría con absoluto respeto, no caigan en la tentación de privatizar al pueblo. El pueblo somos absolutamente todas y todos los mexicanos, coincidamos o no con la visión que se tiene desde la Presidencia de la República. Por eso reitero que el espacio adecuado para la construcción de reformas electorales es donde están implícitas todas las voces. Y sí, fortalezcamos el sistema de partidos, pero al final del día los partidos justamente somos eso, una parte de México, una representación de quienes coincidimos ideológicamente en absolutamente todos los temas. Nosotros respetuosamente habíamos hecho un extrañamiento porque la comisión fue conformada desde la Presidencia de la República. Y aquí lo ha dicho el presidente, efectivamente, es la primera vez que la presidenta convoca a las fuerzas políticas y no a la inversa. Las reformas electorales suelen partir de los reclamos de la oposición sobre los vicios o los errores de las elecciones para así fortalecer justamente nuestro sistema que dé la legalidad y la legitimidad a la hora de que un ciudadano se expresa en la urna. Estaremos atentos del debate y reiterar que Acción Nacional lo va a hacer de la forma respetuosa que implica este momento histórico, pero con la exigencia necesaria de que realmente todas las voces sean tomadas en cuenta. Muchas gracias, diputada Berenice Luna, por su intervención, su mensaje. Estaba el diputado Pedro Vázquez, pero se retiró unos minutos del Partido del Trabajo. Daríamos entonces el uso de la voz en primera instancia. Tenemos 4 intervenciones. Estaría primero iniciando el compañero, tenemos en primer el diputado Gallardo, Prieto Gallardo. Adelante, diputado, si es tan gentil. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas y a todos. Saludo con mucho respeto y con mucho afecto a quienes el día de hoy nos acompañan en esta comisión para la reforma político-electoral por parte de la Comisión Presidencial, a don Pablo Gómez, a nuestra secretaria de Gobernación, a nuestra consejera jurídica. Muchas gracias. Saludar a mis compañeros, decirles que en Morena estamos muy contentos de ver cómo se está desenvolviendo esta comisión presidencial. Como ya lo puntualizó su presidente, se está llevando a cabo algo inédito, preguntarle a la gente de temas que directamente le atañen, que directamente le benefician o le perjudican si se llevan a mal puerto, que son las cuestiones político-electorales. Es la primera vez en la historia moderna de nuestro país que se consulta directamente a los ciudadanos. Estos foros que se están realizando en diferentes entidades federativas son foros necesarios,
yo ya me apunté, el 31 de octubre nos toca en el estado de Guanajuato, ahí vamos a estar escuchando a todas las personas que tienen una opinión, un punto de vista, una visión respecto a esta reforma electoral, que consideramos que tiene que ser una reforma electoral de gran calado, tiene que ser una reforma electoral histórica, inédita, porque así lo exigen los tiempos, así lo exige el pueblo de México. También consideramos que esta reforma, entre otras cuestiones, tiene que tener los siguientes pilares: el de la austeridad, que es un signo característico de la Cuarta Transformación, pero también el de la eficacia y la eficiencia. Consideramos que conforme se vayan desarrollando los trabajos de esta comisión presidencial, vamos a ir viendo avances importantes. Viene en pocas semanas la siguiente etapa, que es lo que estoy entendiendo de la exposición del compañero Pablo Gómez. La siguiente etapa es preguntarle a través de encuestas al pueblo directamente acerca de qué es lo que quiere como reforma político-electoral para el futuro de México. Y finalmente, el próximo año se estarán entregando las conclusiones, los resultados de estos foros, de estas encuestas, de estas consultas directamente al pueblo, en todos sus sectores, no solamente a los académicos, a los directamente interesados en el tema electoral, sino al pueblo liso y llano y a la gente, porque esa es una característica esencial de la Cuarta Transformación, que se le entregó al pueblo el poder que estuvo en manos durante muchísimo tiempo, lamentablemente, de unos cuantos durante el fatídico periodo neoliberal. Y una vez que lleguemos al mes de enero y se entreguen estos resultados, estas conclusiones, viene la propuesta presidencial muy puntual, que seguramente, como lo comentó el compañero presidente Pablo Gómez, va a ser una reforma constitucional, no va a ser una reforma solamente a leyes secundarias, va a ser una reforma constitucional, y estaremos aquí en la Cámara de Diputados y por supuesto también en el Senado de la República, todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas parlamentarias aquí representadas, recibiendo con mucho gusto esa propuesta, analizándola concienzudamente y tomando una decisión puntual para beneficio de México. Y ténganlo por seguro que el Movimiento de Regeneración Nacional Morena estará muy al pendiente de esta propuesta, la revisará con mucha minuciosidad y actuaremos con mucha responsabilidad para que el pueblo de México tenga próximamente una gran reforma electoral, una histórica reforma electoral. Es cuanto, muchas gracias. Gracias al diputado Ernesto Prieto, quien funge como representante del grupo parlamentario de Morena, de los diputados de Morena en el Instituto Nacional Electoral, y ahora como representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral. Le daría el uso de la voz al diputado Guillermo Santiago. Diputado, por favor, adelante, si es tan amable. Gracias. Muy buenos días a todas las personas presentes. La más cordial bienvenida a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, a su presidente, al compañero Pablo Gómez, a nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Isela, bienvenida, y a nuestra estimada consejera jurídica, Ernestina Godoy. Creo que estamos en la antesala de una reforma muy profunda de nuestro sistema electoral que, hay que decirlo, es necesaria. Y es necesaria porque hay un mandato popular que lo exige. A diferencia del pasado, en donde las reformas se hacían como acuerdos políticos entre las cúpulas y en lo oscurito, como pasó con el Pacto contra México, esta reforma surge desde el pueblo y se está generando con el diálogo y el debate de todas y de todos los partidos, pero principalmente de todo el pueblo de México. Esta reforma es necesaria para garantizar un sistema democrático más eficiente, más austero y, por supuesto, con mayor legitimidad. No podemos olvidar la historia democrática de nuestro país y lo que ha sufrido nuestro pueblo con los fraudes que se han vivido, como en el 88 o el fraude del 2006. No podemos olvidar ni renunciar a la historia, porque por ello es que hoy estamos aquí y es que hoy la izquierda y es que hoy el pueblo de México da este mandato. Por un lado, de la austeridad es necesario recalcar: necesitamos terminar con los excesos y con los dispendios sin sentidos.
Por supuesto que tenemos que garantizar bajo todos los mecanismos y todos los métodos que todas las personas participen. Mayor inclusión para todos y todas, que se escuche a todos y a todas. También, por otro lado, necesitamos eliminar duplicidad de funciones y obligar y garantizar que todos los partidos políticos tengan presente siempre que por encima de incluso los propios sistemas partidarios está la gente. Ya basta de esos excesos y también es necesario que esta reforma nos permita mayor legitimidad, mayor representatividad. Basta ya de esos discursos que ahora acusan a Morena de tener esta fuerza. Perdón, señores y señoras, pero la fuerza que Morena tiene en la Cámara de Diputados y Diputadas y en el Senado de la República y en el país es gracias al voto de más de 36 millones de mexicanos y mexicanas. Estamos aquí por un mandato popular y no llegamos aquí por fraudes como el PAN en su momento llegó o el PRI en su momento llegó. Esta reforma, sin lugar a dudas, nos va a servir para que como país avancemos y celebro enormemente que haya esta inclusión y este debate para todos y todas. Seguiremos muy de cerca las audiencias públicas que ahora se están realizando y por supuesto participaremos en todos los mecanismos que esta comisión quiere establecer para escuchar a todos y a todas. Para cerrar mi participación, desde Morena lo decimos claro y fuerte, siempre estaremos del lado del pueblo. Siempre estaremos del lado de la gente, de que la gente sea quien manda, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y esa siempre será nuestra virtud y siempre será nuestra convicción. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Guillermo Santiago por su mensaje, su intervención. Evidentemente, como ustedes saben, hay mucho interés de marcar y dar una posición de todas mis compañeras y compañeros que recojan los integrantes de la comisión. Tenemos anotadas 5 intervenciones más. Habíamos programado en el orden del día de 4 minutos, pero lo importante y la voluntad del presidente, de la licenciada Rosa Isela y de la licenciada Ernestina Godoy, por supuesto, es escuchar a todas y todos los compañeros integrantes de esta comisión. Estaríamos dando el uso de la voz al licenciado Hugo Eric Flores. Maestro, adelante, por favor. Con su venia, presidente, sean ustedes bienvenidos, miembros de esta comisión presidencial. ¿Qué tan importante será para la presidenta que pone a su cabeza a un gran parlamentario? ¿Qué tan importante será en prioridades políticas para nuestra presidenta de la República que le pidió a Pablo Gómez encabezar esta comisión? Bienvenido, don Pablo. Y imagínense además, pone como titulares de esta comisión a la secretaria de Gobernación, que además de sus múltiples tareas, ahora también forma parte de esta comisión tan importante, insisto, prioritaria para la presidencia. Bienvenida, secretaria. Y desde luego la consejera jurídica, con quien tenemos un diálogo permanente aquí en la Cámara, insisto, qué tan importante, perdón la redundancia, será para la presidenta que a 2 pilares, como es la consejera jurídica y la secretaria de Gobernación en esta administración, las ponen a trabajar en esta comisión. Bienvenida, doña Ernestina, bienvenida. Son muchos los temas, voy a tratar de ser muy puntual, por lo menos quiero tratar 3. Hay 10,000 temas en esta reforma electoral, pero como presidente de la Comisión Jurisdiccional no puedo dejar de hablar del fuero constitucional, que es uno de los temas vitales para esta reforma. Y aquí hay que distinguir entre fuero constitucional. En el fuero constitucional hay 2 tipos de inmunidades, la inmunidad parlamentaria y la inmunidad procesal. Desde luego que la inmunidad parlamentaria tiene que ser con lo que expresamos, con nuestra función como legisladores. La inmunidad parlamentaria, desde mi punto de vista, debe de permanecer, solamente que acotado a nuestras funciones, a lo que decimos, a nuestra libertad de expresión. Y la otra, la inmunidad procesal, para todo lo demás. La inmunidad procesal debe ser quitada, absolutamente. Esa parte del fuero constitucional que se ha venido denigrando desafortunadamente debe ser absolutamente quitada. Debemos de dejar la inmunidad parlamentaria y debemos quitar la inmunidad procesal, de tal manera que si alguno de los sujetos contenidos en el artículo 111 constitucional, que es la lista de los funcionarios y de los representantes populares que tienen fuero constitucional, violenta el orden de justicia,
debe ser llevado a la justicia sin necesidad de ningún otro procedimiento. Esa es por lo menos mi opinión. Segundo, requisitos de elegibilidad. Híjole, hoy hay tantos requisitos de elegibilidad, se manoseó tanto la ley electoral en muchísimas cosas, pero hoy yo creo que es necesario aportar uno más. Tenemos que cuidar, yo voy a seguir insistiendo, a pesar de que algunos puedan o no estar de acuerdo conmigo, que el principal orden de gobierno que ha sido tocado por el crimen organizado es el municipal. Ese es el que tenemos que cuidar. Y la verdad es que yo creo que se hace necesario ya poner una sanción a los partidos políticos que estén postulando personas que estén ligadas al crimen organizado. Luego se nos saca de contexto, por cierto, porque hemos hecho alguna conferencia y no se pone una parte donde decimos que la única presidenta que ha atacado el problema de inseguridad municipal es la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora yo creo que también en esta reforma electoral tenemos que revisar y pensar qué vamos a hacer con el tema del crimen organizado metido a los procesos electorales y sin duda el tema de los requisitos para poder aspirar a algún cargo tendrá que ser pensado, analizado y bien redactado, porque tenemos que poner un alto, desafortunadamente, a este fenómeno que nos viene aconteciendo de una generación. Me da risa cuando creen que esto es tan… En mi generación se debatía si mi hijo se iba a colombianizar. Imagínense eso a 40 años, cuando estábamos ya discutiéndolo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tenemos que poner un alto a esto y me parece que esta reforma electoral debe tocar este punto. Por último, aquí hay un gran debate, ¿qué va a pasar con los organismos locales? Porque las elecciones, todo el mundo sabemos que son muy caras. Es solamente mi opinión, desde luego que no es una opinión oficial, solamente la mía. Me parece que la reforma del 2014, que cambió del IFE al INE, se equivocó. ¿Por qué? Violenta el orden jurídico federal. Las organizaciones locales, la organización de las elecciones locales tienen que ser organizados por institutos electorales. Claro que respondió a una necesidad, porque los gobernadores y las gobernadoras de aquel tiempo, en el 2014, tenían tomado los institutos electorales. Hoy vivimos en un régimen distinto, en un régimen democrático, y tendríamos que repensar qué pasó en aquella reforma del 2014, la que acaba de señalar justamente el diputado Memo Santiago, la del pacto en contra de México, porque las cúpulas se pusieron de acuerdo para dotar de facultades al INE de manera exagerada, y podemos revisarlo también en los presupuestos, cómo subió el presupuesto del anterior IFE al nuevo INE, porque se le dio muchísimas facultades. Tenemos que analizar y pensar muy bien qué va a pasar con la organización de las elecciones locales, porque corremos el riesgo de atacar el sistema federal perfectamente establecido en la Constitución Federal de la República. Por su atención, muchas gracias. Muy interesante también, por supuesto. Gracias, diputado Hugo Eric Flores. Y daríamos el uso de la voz al diputado Sergio Gil Rullán, de Movimiento Ciudadano. Gracias, diputado Sergio. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Qué gusto tener aquí a quien en los debates parlamentarios y en la herradura de la democracia dejó muy clara su postura previa a muchas de estas reformas electorales, como lo es don Pablo Gómez. Mantendremos esa vigilancia de esas posturas para la actualidad, por supuesto, de la secretaria de Gobernación, de la consejera jurídica de la presidencia también, que por fin se dé esta reunión con la Comisión de la Reforma Político-Electoral, justo para el planteamiento previo a lo que puede llegar a ser un gran proyecto que divisará de nueva manera cómo plantearemos cómo se gobierna, quiénes gobiernan y qué se emite de ellos. Ha habido muchos puntos el día de hoy y la verdad que yo estaba muy conforme con el posicionamiento de mi amigo y compañero Pablo Vázquez Agüete, que es un gran referente tanto jurista como legislativo de nuestro movimiento. Pero al oír de los fraudes del pasado, al escuchar de las intervenciones directas y el contubernio del gobierno con los institutos electorales locales, no puedo dejar de señalar que aún estamos en proceso electoral. ¿Por qué? Porque no ha concluido el proceso electoral de Veracruz, donde no se han emitido ni se han tomado propuestas las alcaldes y alcaldesas, donde hay dos casos muy particulares acreditados, no solo de fraude por el nuevo régimen, sino también del contubernio que tuvieron que hacer para cometer el fraude en las instalaciones del Instituto Electoral Local,
con el aval y el beneplácito de la gobernadora del Estado. Nosotros lo hemos señalado una y otra vez y será la prueba de fuego del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que ahora es electo por mayoría y por democracia popular, lo que nos dará certeza, paz y tranquilidad en los municipios de Veracruz y del término de este proceso electoral, o será la primera piedra a debatir durante este nuevo planteamiento de una reforma político-electoral que sí esperemos que sea muy popular, que sea muy democrática, muy ciudadanizada, fuera de las cúpulas, como aquí mucho se ha dicho, llegando a tocar temas como la revocación del mandato, de la consulta popular y pudiendo hasta ser avalada por más del 51% del electorado y no meramente por los que estaremos participando en la construcción de dicha reforma. Yo felicito este primer ejercicio sin dejar de tocar que no ha terminado el proceso electoral del Estado de Veracruz, que hay un fraude electoral latente y es el primer gran fraude electoral de Morena, que se hace de la mano y en contubernio con las instituciones electorales locales y que se hace también de la mano y el aval de la gobernadora del Estado. Espero que eso sea uno de los temas a atacar para poder blindarlos, no nada más de candidaturas impresentables a la hora de postulaciones y elecciones, sino también de lo que representa la intervención del Estado en dicho proceso y en la acumulación del mismo, porque lo que todos queremos aquí es que gobierne quien la gente eligió, a quienes quieren que los estén representando, a quienes quieren que estén en las alcaldías, en las regidurías, en las sindicaturas, en este Congreso, en las diputaciones locales y por supuesto que en la Presidencia de la República. Hago votos y fe de que este tema, previo a esta gran discusión amplia, se resuelva para bien, pero también será el preámbulo de lo que será la discusión de reforma política electoral, el resultado que tenga el proceso aún abierto electoral del Estado de Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Sergio Gil Rullán de Movimiento Ciudadano. Damos el uso de la voz al diputado Fernando Torres Gracián del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado, por favor. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, por supuesto que celebramos esta primera reunión desde el punto de vista institucional de podernos empezar a escuchar, iniciar este ejercicio para esta gran reforma. Bienvenidos los integrantes de la comisión. Yo espero, sobre todo por la trayectoria que ya se ha aquí comentado del presidente de esta comisión, el licenciado Pablo Gómez, que precisamente por su trayectoria parlamentaria pues tenga muy claro y tenga esa convicción y esa formación de creer que es aquí en donde vamos a tomar las decisiones. Es el espacio, es el órgano legislativo, es la Cámara la que tendrá la última palabra, obviamente la Cámara de Diputados y la de Senadores, en cuanto a esta reforma. Ello sin duda no quita el valioso trabajo que puedan hacer en su momento la comisión al recorrer el país y que podamos conjuntar. Dicho esto, nosotros esperamos primero que realmente sea un ejercicio de diálogo honesto, abierto, y que cumpla pues con lo que tiene que tener cualquier diálogo, el escucharnos y el poder realmente retomar propuestas de todos si queremos hacer un buen ejercicio. Esta reforma no es solamente una ley, no es el Código Electoral solamente, finalmente pues es una conjunto de leyes las que regulan el financiamiento, los sistemas de impugnación, la ley de la vida de los partidos políticos, etcétera. Y este conjunto de leyes, pues evidentemente no va a ser un trabajo sencillo, habría que armonizar, pero se requiere sí de la participación más abierta y lo más posible que se pueda de la mayor gente y expertos que quieran participar. Cuando decimos y se escucha pues hasta cierto punto populista, es que es la reforma que nos está pidiendo el pueblo. No es cierto, es una reforma que sabemos nosotros, quienes estamos en estas cosas que se requiere, pero la gente está metida también en otros temas, en otras circunstancias, en otros problemas, en sus situaciones personales y demás, y quizá no en todo el mundo está esta visión de la importancia de la reforma. Otro tema, se ha dicho que por primera vez es un ejercicio inédito de consulta. Yo creo que no, si hacemos un ejercicio de recordar la última reforma que en lo particular considero fue de gran calado, que fue la que dio paso a la creación del IFE, y fue de gran calado porque logró quitarle al gobierno la organización de las elecciones. Eso fue un tema fundamental en su momento, que el gobierno ya no fuera el responsable de organizar las elecciones y sacarlo
Eso fue, creo, el paso fundamental en la última reforma que creó el IFE y que creo que es uno de los valores que tenemos que seguir manteniendo vigentes y vivos, como un faro de dirección. No puede ser el gobierno, de ningún nivel de gobierno, ni del partido que fuera, ni nada, no puede ser el gobierno el que pueda seguir queriendo llevar la organización de las elecciones. Eso lo tenemos que mantener a salvaguarda siempre. Otro gran mensaje de lo que he visto aquí y que creo que es el tema, tenemos que poner especial atención a que no se vuelva a dar la intervención del crimen organizado en las elecciones. Y no solamente es el tema de financiamiento de dinero, es el tema también de su actuación, de poder estar en territorio del crimen organizado amenazando, generando miedo, generando acciones que hagan o que induzcan a que la ciudadanía se comporte de tal o cual forma. Creo que ese es otro de los grandes temas que aquí se han venido diciendo. Otro tema fundamental es, me parece, el que podamos llegar en su momento con un documento que, si bien la comisión hará su trabajo, pero que también esté otro que sea el que recoja las propuestas que habremos de hacer todos los partidos políticos representados aquí en el Congreso, que las iniciativas que se han presentado, unas que están pendientes todavía, y que no se vea solamente como un documento que va a generar la comisión que creó la presidenta. No, tiene que ser un documento que venga de todos. Si no es así, pues yo llamaría a que, haciendo pues honor a esta vocación parlamentaria, pues entonces asumamos la posición de que aquí es donde se va a resolver. Si no se quiere escuchar y si quieren hacer documentos fuera de la esfera del legislativo, pues que nosotros en su momento también tengamos esa posibilidad de decir, pues mándame lo que quieras, que finalmente aquí es el espacio donde se tiene que resolver y decidir. Los mensajes que hoy se han dado aquí por parte de los varios grupos parlamentarios, creo que más o menos traemos las visiones de los problemas que hay, las necesidades, pero hay otro mensaje que yo creo que es importante y que fue el más relevante hasta ahorita en esta reunión. Los mensajes no mensajes, es decir, las ausencias. Pues es de llamar la atención la ausencia del PT y del Verde y de los aliados del régimen morenista. Ese es un mensaje y que habría que ponerle especial atención en su momento para ver cómo vamos a ir procesando esto. Y finalmente, con esto cierro, esperamos, insisto, en un verdadero diálogo que sea productivo, que nos pueda llevar a generar realmente propuestas para el bien de México. Si así es, estaremos en constante disposición de platicar y seguir en este diálogo y la construcción. En el momento que nosotros consideremos o veamos que se está apartando de esta voluntad de diálogo y de realmente llegar a buen puerto con una buena propuesta, también lo habremos de señalar y habremos de tomar nuestras propias decisiones y medidas. Entonces, yo con esto concluyo. Agradezco, por supuesto, la presencia de los integrantes de la comisión, pero también remarco, y se lo he comentado en alguna ocasión al presidente de la comisión, nosotros creemos y estamos convencidos que la última palabra la tiene el Congreso de la Unión. Muchas gracias. Gracias, diputado Fernando Torres, por su intervención, y así ha sido, y por supuesto estamos en ese orden de ideas. Para concluir, por parte de mis compañeras y compañeros, que les pediría la comprensión si alguien se quedara en la lista, tenemos dos intervenciones más para después comentarnos cómo se recoge estos comentarios tan valiosos que han planteado todas las fuerzas políticas, y si me permiten daría el uso de la voz a estas dos personas, y si alguien más quedara en el tintero, yo le pediría su comprensión por respeto a los integrantes de la comisión y a la agenda de todos ustedes, y daría entonces el uso de la voz a nuestra compañera, la diputada Maribel Solache González. Diputada Maribel, por favor, adelante. Gracias, presidente. Buenos días, secretaria. Buenos días, consejera. Buenos días, compañero Pablo Gómez y compañeros que estamos aquí. Bueno, pues agradecemos mucho que estén aquí. Yo me congratulo porque nuestra presidenta, la primera mujer de Norteamérica, bajo sus facultades constitucionales, ha empezado este diálogo. Lo respalda la Constitución y la respalda el pueblo. Yo quisiera recordar que
para mi forma de ver, esta es la segunda reforma más importante para el país. La primera fue la reforma judicial y a mí me parece que esta reforma electoral es la segunda más importante. Y esto está basado en el Plan C. Para los que no recuerden, teníamos el Plan B con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y pues eso pasó al Plan C, que era que el pueblo le diera el voto. Y bueno, pues el pueblo nos dio este Plan C y ahora lo que estamos haciendo es cumplir la voluntad del pueblo. Yo como diputada federal migrante, yo represento a todos los mexicanos en el exterior. Algunos quieren minimizar y decir que somos 5 millones, 12 millones. Yo les puedo asegurar que basado en mis 20 años que viví allá en los Estados Unidos y que hoy soy una mexicana en retorno hace un año, somos cerca de 50 millones de mexicanos y mexicoestadounidenses, mexicohaitianos, mexicosalvadoreños y todos mexicanos. Así es que yo les pido que no minimicen nuestro voto. Prácticamente somos la tercera parte de la población que vive aquí en México. Yo vengo a sugerir este voto de los mexicanos en el exterior, que por décadas fue un voto que se minimizó, que desde el Instituto Electoral se hizo un racismo y un clasismo, porque no es posible que 2 millones de personas casi en el exterior tengamos credencial de elector solamente, y de ahí muchas personas no saben que tenían que activar la credencial y solamente hay activadas cerca de 800,000. Y menos es posible que con tanto mexicano consciente, porque si alguien somos pueblo consciente, somos los migrantes, los que nos tuvimos que ir gracias a estos gobiernos neoliberales. Así es que si hay alguien que tiene conciencia social, somos nosotros. Así es que se decía por ahí desde el presidente del INE que los mexicanos en el exterior solo queríamos la credencial como un recuerdito y que por eso no votábamos. Eso lo dijo Lorenzo Córdoba y lo repetían y lo repetían. Así es que hoy les pedimos que nunca jamás el voto de los mexicanos en el exterior se minimice. Les pedimos que se pueda credencializar en los consulados, que a mí me parece que esa sería la tercera reforma para el país más importante. ¿Por qué? Porque como se los dije en uno de los eventos que estuve allá con ustedes en Gobernación, yo como mexicana en el exterior, con mi credencial de elector, no pude votar en la primera elección desde allá, porque yo no sabía que tenía que activar la credencial. Lo segundo, yo llegué aquí a ser una diputada y por 4 meses no tuve viáticos, porque no existía mi ruta, porque mi credencial dice San Marcos, California. Lo tercero, quise votar en la elección judicial, y además quise poner el voto de los mexicanos en el exterior dentro de esto, nada más que yo ya llegué tarde. Yo llegué en septiembre, como todos los diputados el año pasado, y no pudimos ser parte. Para lograr eso tuve que pedirle al Tribunal Electoral que me concediera votar, porque yo ya era una diputada. Solamente pude votar por lo federal y no pude votar por lo electoral. Así es que yo les pido que probado tengo el sistema de cómo se nos ha ninguneado nuestro voto. Por último, les diré, compañeros y compañeras, que en esta comisión de la reforma electoral, si en algo coincidimos todos los grupos parlamentarios, y no me dejarán mentir mis compañeros, en agosto votamos por unanimidad la iniciativa que su servidora presentó y mi compañero Cheto Polanco también, diputado migrante, y mi compañera Nadia Sepúlveda, diputada migrante, lo votamos por unanimidad. Se lo voy a hacer llegar a través de mi presidente, el diputado Lobo, así es que cómo nos encantaría que esta parte que ya tenemos trabajada con las organizaciones, con los institutos electorales y con el respaldo de todos los migrantes allá, les pedimos que la agreguen a esta reforma. Ya lo tenemos bastantemente trabajado. Vi aquí al consejero Valle, recuerdo todos los consejeros del Instituto Electoral de Ciudad de México, que yo creo que ese sería un OPLE que no debiera desaparecer, porque mandan el 25% de los votos del exterior llega a través de los chilangos, y el Instituto Electoral de Guanajuato, que también es un instituto muy activo, que realmente tienen la vinculación con los migrantes. Me parece que también deberíamos de reconsiderar eso, que desaparezcan los OPLES que no trabajan y que duplican trabajo con el INE, pero los que sí trabajan y los que sí se notan en números, que esos permanezcan. Yo les agradezco y acabo de ver aquí
que en California no tenemos, yo represento a los migrantes en San Diego, California, que es en California es donde más mexicanos hay. Y yo solamente veo que hay algunas ciudades, y hoy les quiero pedir que agreguen estos foros del voto en San Diego, Sacramento y San Bernardino, porque no los veo que están. Se los pido, se los solicito, tenemos muchos paisanos allá. En la elección pasada, como se los comenté cuando estuve en gobernación, cerca de 10,000 paisanos se quedaron sin votar en cada uno de los 20 consulados en los Estados Unidos. Así es que dense cuenta de qué manera nuestros paisanos allá están dispuestos a votar, y si se fijan cómo votaron los migrantes, le dieron el voto a la presidenta Claudia Sheinbaum y se lo dieron también al presidente López Obrador. Gracias, compañeros. Muchas gracias, diputada Maribel Solache. Y como teníamos previsto este formato para hacerlo muy eficiente y ejecutivo, daríamos el último uso de la voz a quien ya lo teníamos registrado, que sería al diputado Francisco Sánchez Cervantes. No sin antes agradecer la comprensión de mi amigo el diputado Gabino Morales, el diputado Aniceto, para que avancemos con esta intervención y enseguida escuchemos un mensaje, un posicionamiento del presidente de la Comisión Presidencial y también, por supuesto, de la secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez. Por favor, diputado Francisco, adelante, si están amables. Muchas gracias. Gracias, diputado Víctor Hugo Lobo, quien es el presidente de esta Comisión de Reforma Político-Electoral, a mis compañeros, diputadas y diputados presentes, y sobre todo a distinguidas y distinguidos integrantes de esta Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, licenciado Pablo Gómez, Rosa Isela Rodríguez y la licenciada Ernestina Godoy. Seré breve porque hay muchos temas. He visto parte de las audiencias que han llevado a cabo en las que reciben propuestas de reforma, inquietudes y hasta autopropuestas para ocupar cargos. Es un ejercicio plural y sin parangón. En tal virtud, trataré de ser conciso. Como órgano legislativo recibiremos aquí y analizaremos, discutiremos y en su caso seguramente aprobaremos la iniciativa respectiva. Claro, me refiero a la iniciativa que llegue como resultado del ejercicio inédito que ustedes encabezan y que nos remita la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. De manera que, además de darles la bienvenida, sumarme al reconocimiento por su trabajo y agradecer su presencia, anunciarles que en mi equipo estamos estudiando la viabilidad de presentar una propuesta de iniciativa. Y comento, de inicio estoy moralmente comprometido con el impulso del principio de paridad total en la ley electoral. Proponemos, preponderantemente busca ampliar el nivel de participación en las votaciones. Como sabemos, la Ley Federal del Trabajo otorga ciertas facilidades para que la fuerza trabajadora acuda a ejercer su voto el día de la jornada correspondiente. Desafortunadamente, el trato no es igual en todos los casos, es decir, no aplica igual para personas servidoras públicas. ¿Y qué decir de quienes trabajan en actividades imprescindibles o de quienes trabajan en supermercados, en restaurantes, tienditas, lugares de distracción o por su cuenta que no pueden votar? A estas personas nadie les garantiza el derecho de dejar su trabajo para ejercer el voto. Buscamos garantizar ese derecho a través de la combinación del voto anticipado y electrónico. Por supuesto, debe cumplir con los cánones de la ley, respecto que debe ser auditable en cada una de las etapas de su desarrollo e implementación. El votante debe de poder corroborar el sentido de su voto, evitar la coacción del voto garantizado, sufragio libre y secreto. Garantizar que quien emita el voto sea quien decide ser, quien dice ser. Garantizar que no se puede emitir más de un voto y contar con un programa de resultados electorales en tiempo real, público y confiable. Por otro lado, propondré una iniciativa para fortalecer el ordenamiento del penúltimo párrafo del artículo 134 constitucional, esto es, para regular lo que conocemos como propaganda electoral oculta o engañosa. Sucede esto durante los procesos electorales, incluso durante las contiendas intrapartidistas en las que con el pretexto de difundir un informe se realiza promoción personalizada de la persona aspirante a algún cargo de elección. Sin más, agradezco su presencia, su tiempo y su paciencia. Muchas gracias, presidente y diputados.
Muchas gracias, diputado Francisco Sánchez. Y en consecuencia, si me lo permiten, le pediría gentilmente a la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, si fuera tan gentil de emitirnos un mensaje sobre lo que en esta mesa se ha vertido. Por favor, licenciada, adelante. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradecer al presidente de la Comisión para la Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, al diputado Víctor Hugo Lobo Román, la oportunidad de este diálogo con todas y con todos ustedes, integrantes de esta importante comisión. Saludar también al vicepresidente de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, representante hoy del presidente de la JUCOPO, también el diputado Ricardo Monreal. Y yo saludar con mucho gusto también a mi compañera, compañero y demás compañeros que están hoy aquí de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Hoy agradecer el interés por la convocatoria para platicar sobre los trabajos que hemos venido realizando en el desarrollo de este tiempo por parte de la Comisión Presidencial, pero decirles que la principal misión que tenemos como comisión, de acuerdo a nuestras reglas internas, de acuerdo a nuestro protocolo, es escuchar. Nosotros no tenemos al día de hoy una propuesta de iniciativa de ley, no tenemos hoy un documento que esté acabado, que esté concluido, el cual pudiéramos poner a consideración. Ese documento se va a realizar de todas las escuchas, de todas las audiencias, de los debates y también de los posicionamientos que como el día de hoy aquí hemos escuchado. Hemos estado en varias entidades del país, precisamente encabezando estas escuchas, estas audiencias, los debates también que se están dando. Y lo hacemos con mucha atención, con mucho interés. Lo hacemos, por supuesto, de los expertos que como ustedes, que forman parte de esta comisión y que tienen muchos años en este diálogo y con el conocimiento. Hoy me encuentro aquí a varios representantes que están en el INE, de varios partidos. Entonces, imagínense la experiencia diaria que emana de ese lugar. También están aquí, quiero saludarlas, me dicen varias integrantes de los OPLES, de varias entidades. Me da mucho gusto, compañeras y compañeros, saludarlos. Y también nos ha interesado en las visitas que tenemos y otras que vamos a tener, escuchar las experiencias. Aquí hemos escuchado el día de hoy las demandas sobre la equidad, sobre la inclusión, sobre la legalidad, sobre la certidumbre en los procesos democráticos, de los procesos electorales y, por supuesto, el que tenemos todos como objetivo impulsar siempre procesos democráticos. También aquí y en otros lugares escuchamos la exigencia sobre las acciones afirmativas. Es un tema que en todos los lugares y por parte también de los integrantes de los órganos electorales locales, también del nacional, de diputados, senadores, de los especialistas que participan, lo hemos escuchado. También la atención al origen, a los recursos que se usan en campañas, también es un tema que viene sucediendo no solamente en la mesa de hoy, sino que los escuchamos. El voto de mexicanos y mexicanas en el exterior, y por cierto quiero hacer un paréntesis para invitarlos a las audiencias, a los mexicanos y mexicanas que están en el exterior, para que participen. Está en nuestro micrositio precisamente de la comisión que tenemos para esta reforma.
ahí los días, los horarios y en dónde y cómo pueden participar en estas audiencias. Pues hemos escuchado también las demandas sobre los temas de austeridad, de eficacia y eficiencia de los órganos electorales, tanto de la parte de los propios OPLES como de la parte de impartición de justicia. También el sistema democrático, que tengan más legitimidad. Así que hoy queremos decirles esta invitación al compromiso, a seguir de cerca las audiencias que se están llevando a cabo por parte de esta comisión. Por supuesto, aquí y en otros lugares también han estado planteando lo del fuero y que nosotros escuchamos con mucha atención la parte de las inmunidades para los participantes en estas elecciones. También la exigencia de una reforma popular ciudadana y también que el gobierno no organice las elecciones. Nos queda muy claro que tenemos que dar pasos hacia adelante y no hacia atrás. Por supuesto, nos gustan otros temas que tienen que ver con la paridad, con todos los temas de género y demás. Así que el día de hoy hemos escuchado esta primera reunión, este primer planteamiento, y que nos queda muy claro que hoy nuestra labor, la labor de esta comisión es escuchar los diversos posicionamientos. No tenemos un documento que pongamos en la mesa a discusión de los demás. Estaríamos por construir, una vez acabado todos las audiencias públicas, que por cierto están en el micrositio de la comisión. Yo solamente el día de hoy llamar la atención para decir que nuestra propuesta, la propuesta del Ejecutivo, se hará con las ideas y planteamientos recogidos, pero también con los planteamientos de ustedes, legisladores y legisladoras, que serán quien en su momento tendrán la última palabra. Nos queda muy claro cuál es la posición de cada quien, pero dado que la iniciativa de realizar estas audiencias surgió de nuestra presidenta, de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues estamos haciendo nuestro trabajo, lo que a cada quien corresponda, hablando con la población, viendo la necesidad de reformas, y vamos a continuar con ese camino y continuamos, por cierto, también por supuesto con el trabajo que realiza esta comisión. Así que este primer encuentro lo considero muy fructífero, porque además pues la comisión pone en claro cuál es el papel que estamos jugando y cuál es la obligación que como comisión tenemos aquí en el Ejecutivo, y pues que también se tiene aquí en el Legislativo. Así que muchas gracias hoy por su atención, muchas gracias a la comisión, a todos y a cada uno de los diputados y diputadas, y queremos también agradecer mucho a la Junta de Coordinación Política que nos ha permitido esta primera reunión, que será una de las muchas que podamos realizar. Así que muchas gracias hoy, muchas gracias, diputado Monreal. Muchas gracias a la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, por su puntual mensaje y respuesta a lo aquí vertido. Le agradecemos mucho su presencia. Se incorporan a esta reunión el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a quien damos la más cordial bienvenida y que ha estado dando seguimiento a los trabajos de esta comisión, a don Carlos Alberto Puente. Gracias, don Carlos, por estar aquí. Gracias, un aplauso, por supuesto. También saludamos con afecto al coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, al diputado Reginaldo Sandoval. Bienvenido, diputado Reginaldo.
Bueno, por supuesto se encuentran los tres coordinadores, nuestro coordinador, el doctor Ricardo Monreal, que encabeza esta reunión. No quiero dejar de mencionar a mis compañeras y compañeros que, además de quienes hicieron el uso de la voz, no quiero dejar de mencionar a quienes aquí se encuentran y que también se quedaron ahí en el tintero. A mi amigo José Narro, gracias por tu comprensión. Al diputado Gabino Morales, gracias Gabino. A la diputada Lupita Morales, gracias diputada Guadalupe Morales. La diputada Gabriela Jiménez, gracias diputada Gaby Jiménez. A la diputada Dolores Padierna, todos y cada uno de ustedes y todos los demás compañeros que ya intervinieron, muchas gracias, ha sido muy productiva y han aportado mucha información, y les pediría solamente para un mensaje final al presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Política, y prácticamente con ello el servidor daría una clausura y algún mensaje si fuera necesario de nuestro coordinador, el doctor Monreal. Adelante, diputado licenciado Pablo Gómez, por favor. Muchas gracias, diputado Lobo. Ha sido un ejercicio muy inicial, pero de todas maneras tomamos nota de las preocupaciones que varios de las diputadas y los diputados han expresado. Sin duda alguna, nosotros compartimos esas preocupaciones, porque están en el escenario de un análisis del sistema electoral. La presidenta de la República no quiere que su partido controle los órganos electorales. Eso nosotros lo repudiamos antes, luchamos contra eso. El acuerdo original fue que los partidos solo tuvieran derecho de voz en los órganos de dirección de los organismos electorales, pero tenían voto. Ustedes lo saben, lo sabe todo el país, el mundo. No fue nunca ningún secreto. Ese pacto básico esencial, fundacional de las instituciones electorales del país, no fue cierto. Hagamos que lo sea. Hagamos que lo sea. Esta es una de las preocupaciones, claro. Es nuestra preocupación histórica en materia de organismos electorales. Los fraudes fueron ejecutados contra nosotros antes de llegar al poder. Sabemos lo que es eso. Esa es nuestra actitud frente a una reforma que tiene que darse. Hay otros temas, desde luego muchos. Este es uno fundamental, porque de eso depende en gran medida la efectividad del sufragio. Lo que yo decía al principio, la demanda histórica que en esta materia tiene el pueblo de México, que atravesó todos sus momentos, todos sus periodos de transformación. Estuvo siempre presente la efectividad del sufragio y las libertades políticas. Hoy, en esta transformación, está presente de manera básica, fundamental, esas dos cosas. Así que eso lo hemos estado oyendo en todas las audiencias, en todos los puntos de vista que se dan a través de nuestro micrositio. Todo el mundo coincide en que no hay que volver a un pasado. Nosotros no nos hacemos responsables de todo. Quiero decirlo con mucha claridad. No solamente de lo que hemos promovido, sino contra lo que estuvimos luchando. El sistema básico que tenemos lo negociaron básicamente quienes hoy están en la oposición. Pues sí, porque hay que ver nada más los tiempos. Nosotros acabamos de llegar hace
7 años al gobierno federal. Pero los otros partidos estuvieron ahí más años y se produjeron ahí reformas electorales. Sí, intentamos una. No sé por qué votaron en contra, se los digo claramente. Nunca entendí cuál era el fondo del asunto en materia de contenido del proyecto. Porque la segunda no fue constitucional, fue solamente de leyes. Y se movilizó ilegalmente a la Corte. Se los quiero decir, el Instituto Nacional Electoral no tiene, ustedes lo saben mejor que nadie en este país, no tiene capacidad para acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Y un ministro les admitió el recurso y decretó la suspensión, tampoco la hay. ¿Violaron la Constitución para defenderla? Queremos que todo eso se acabe, no vuelva a ocurrir nunca. De ahí venimos y vamos hacia la superación de todas esas extravíos que afectaron tanto la democracia mexicana. Entonces, unámonos en un propósito nacional, manteniendo un plano de búsqueda de coincidencias y de debate de divergencias. ¿No es ese el debate democrático? ¿El debate de cara a la nación? Esa es nuestra propuesta. No queremos la subordinación absolutamente de nadie, porque ni siquiera hemos definido cuál sería el contenido de la iniciativa, me refiero. Ya después veremos qué reforma es la que el Congreso vota como le corresponde a sus facultades constitucionales. Entonces, yo solamente quiero hacer estas aclaraciones para que no se crea que andamos dándole el avión a los protagonistas políticos. No, este no es nuestro estilo. Hablamos las cosas claras, con franqueza, eso sí, con convicción. Agradezco a todos cuantos han manifestado su interés por participar en este diálogo, en esta conversación. Ha sido para nosotros buena, muy útil. Tomaremos en cuenta preocupaciones, puntos de vista y las críticas. Gracias. Muchas gracias, presidente Pablo Gómez. Y yo solamente quisiera agregar, evidentemente, que nos debemos de congratular de esta reunión en el que se han vertido posiciones muy claras, muy puntuales de las inquietudes, expectativas y preocupaciones de cada una de las fuerzas políticas que sin duda tienen que ser recabadas para estos instrumentos que habremos de trabajar al seno y el que nos habrá de presentar. Por supuesto, agradezco a la licenciada Ernestina Godoy sus planteamientos, sus propuestas, lo que han venido realizando, a la licenciada secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, sus puntuales respuestas. Por supuesto, habremos de mandar un documento de precisión ahí a nuestra presidenta Kenia López Rabadán, como decía la licenciada Berenice, si hubo alguna imprecisión. Pero bueno, finalmente agradecer a todos y cada uno de ustedes. Lo más importante es este ánimo de revisión, de acompañamiento, de un análisis con un objetivo común, que es el fortalecimiento democrático de nuestra nación. No quisiera agregar más, quisiera más bien pedirle a mi coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política, al doctor Ricardo Monreal Ávila, que nos dé un mensaje final y la clausura de esta importante mesa de trabajo. Doctor, por favor, si es tan gentil. Bueno, primero, antes de concluir,
vamos a leer con cuidado la versión estenográfica de las participaciones que se expresaron aquí. Les ruego una disculpa, pero teníamos junta de coordinación política en la que también asiste la presidenta de la mesa directiva, y qué bueno que lo comentó el presidente de la Comisión de la Reforma Electoral, porque a ella le extrañó no haber recibido la invitación. Hubiera acudido, ha tenido un comportamiento institucional, y yo espero que en los próximos ejercicios, lo platicaba con la secretaria de Gobernación, pudiéramos hacerlo con todos. Es obvio que nosotros en la Junta y en la Cámara estemos a la espera de la iniciativa. Ahora es una lluvia de ideas que he visto como un ejercicio correcto el que se llamaran primero audiencias, porque el propósito de esta comisión es escuchar las distintas propuestas que provienen de distintos sectores de la sociedad. Tanto Carlos Puente, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, como Reginaldo Sandoval, conversábamos sobre el tema, y ellos están en la mejor disposición de deliberar, de discutir, y seguramente los otros grupos parlamentarios también, el PAN, el grupo parlamentario de MC, el grupo parlamentario del PRI. Y nosotros estamos claros de los tiempos. Esta es la sede del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados, como parte del sistema bicameral que nuestro sistema político asume desde 1824, es la sede del Congreso de la Unión. Y por tanto escuchamos las propuestas también, y estaremos a la espera del documento que contenga la iniciativa presidencial después de concluir los trabajos de esta Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Es importante este ejercicio. Me lo había comentado el presidente de la Comisión, Víctor Hugo Lobo, y todo lo que abone, todo lo que aporte es bienvenido, y también seguramente en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es bienvenido. Entonces es un ejercicio productivo, es un ejercicio interesante. Seguramente en diciembre tendremos ya la iniciativa presidencial. Diciembre, enero, y para entonces desarrollaremos el trabajo más cercano a los diputados y diputadas, porque esa será nuestra facultad y nuestra función de aprobar o no el contenido, la iniciativa y las propuestas que de ahí surjan. Por eso no nos corre la prisa, no nos precipitamos, estamos escuchando, leyendo todas las propuestas que surgen alrededor de esta comisión presidencial que la presidenta Claudia Sheinbaum ha promovido. Lo que sí es de destacarse es que es la primera ocasión, yo no recuerdo otra, Pablo, que desde el gobierno que ganó con reglas vigentes es la que promueve el cambio en el sistema electoral. Siempre las reformas electorales eran presionadas por la oposición, que había perdido la elección. Ahora es el propio gobierno quien promueve la reforma electoral, y me parece que es novedoso, innovador. Ahora hay que ver el contenido
que seguramente será también progresista y en beneficio del perfeccionamiento democrático de la vida del país. Bienvenidos todos y estaremos a la espera de volvernos a reunir pronto una vez que tengamos la iniciativa presidencial. Saludos y buenas tardes. Los invitamos a todos para hacer una fotografía institucional. Agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación. Muchas gracias por su asistencia a esta reunión de trabajo de la Comisión Presidencial de Reforma Electoral. Agradecemos a los medios de comunicación, agradecemos a los diputados, nos acompañen para la foto institucional.